Bueno, podemos empezar, si os parece. Jaime. Mira, pídele ama. Guachaco, ya placer. Bueno, ya una vez que tenemos gafas, muchas gracias a todos por venir a esta conferencia, especialmente gracias a nuestro conferenciante, José María Arriola Arana, natural de Guernica, pero sentimentalmente natural de Lekeitio, y notario. Voy a leer algunos datos de su currículum, que es mucho más allá que lo que figura en los libros, ¿no? Es notario de Bilbao jubilado y decano de su colegio notarial, socio de número de la Real Sociedad Vascongada a los Amigos del País y fundador del Círculo Vasco. Ha ocupado diversos cargos directivos en entidades culturales, ese es su activismo cultural fundamentalmente, como vicepresidente de la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, vicepresidente de la Fundación Ignacio Manuel de Altuna para los Estudios Avanzados, miembro fundador de la Fundación del Museo Marítimo, de la Fundación de la Universidad de Deusto, de la Fundación para la Defensa de la Familia y de Santa Gran Casa de Misericordia, que está su patronato actual. Ha sido vicepresidente también del Consejo Social de la Universidad de Deusto, miembro de su Consejo de Gobierno del capítulo español del Club de Roma, está en posesión de la Cruz de Primera Clase y la Orden de San Raimundo de Peñafort, como para jurista. Pero José Mari es mucho más que esto, y hoy no va a hablar aquí de protocolos fedatarios, pero sí quizás haga lo que se llama un acta de presencia, que es la constatación de sus enormes inquietudes intelectuales, culturales, de su pasión por muchas cosas. Os contaré que hace un mes vi una exposición, se lo contaba en un magnate mexicano en Madrid, con una colección extraordinaria que abarca desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, y con cuadros magníficos de Crana, de Goya, de Pantoja, de muchísimos, hasta japoneses actuales que están de moda. Y a la salida pensaba que faltaban, hasta que fui a ver la exposición del arte de la historia, los manuscritos de la colección Arriola Lerchundi, y me di cuenta que lo que faltaba era la coherencia de la pasión coleccionista, de la inquietud y la curiosidad intelectual que tiene José Mari. Esa curiosidad se ha manifestado en muchas iniciativas, yo he leído bastantes, por ejemplo, dos libros que son divertidos, Tala Films, donde hay diálogos y sobre todo una cierta cultura cinéfila, y también El eco de la isla, donde hay fantasías y realidades sentimentales por Lekeitio. Pero luego ha habido cosas más pequeñas, por ejemplo, me acuerdo de una monografía sobre la Peretricita de Lekeitio, o incluso un pequeño folleto sobre su colección de minutas, de menús, donde se detallaba esas magníficas cenas y comidas de Hotel Torronti, o incluso la cena de Nochebuena de Sabino Arana, la cárcel de Reinaga, cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, insisto, José Mari es mucho más que notario, mucho más que un hombre de extraordinarias iniciativas culturales, es fundamentalmente un apasionado de la vida y de la cultura, una fuerza extraordinaria. Hoy no va a hablar, ya lo he dicho, de protocolos fedatarios, pero sí de una tradición muy vinculada al País Vasco, como son los marinos y los diplomáticos. Yo creo que son también reflejos de esa pasión que tiene por el mundo interior y el exterior. Sin más, os dejo con José María Arriola Arana, notario y hombre de inquietudes extraordinarias. Gracias. No sé cómo aplaudo porque la verdad, Enrique se ha excedido y no ha cumplido nada de lo que me prometió. Pero bueno, tengo que dar las gracias muy especiales al Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club y muy en especial al vocal de cultura Enrique Portocarrero, que me han invitado a este acto, pero con el privilegio de que además me han dejado elegir libremente el tema de las que voy a explicar. Con lo cual no sé si voy a entreteneros o aburriros durante una hora. Desde el principio, como corresponde a este club, tuve muy claro que tenía que hablaros de un tema del País Vasco.
sé que comprendéis que a mi edad tengo que facilitarme las cosas y acogerme al principio que le oí a un gran compañero de profesión. Las cuestas abajo yo me las subo. Por eso, acorde con ello, me facilito mi intervención conduciéndola a expresaros hallazgos novedosos, desconocidos o poco conocidos, en los que en mis muchos años de afición a los libros y documentos he ido descubriendo, por supuesto relacionados más o menos con el mundo documental de la diplomacia y de la marina. Para mí, esta es una auténtica conversación con amigos, por lo que os trataré con toda familiaridad y en este preámbulo justifico que lo encuadre entre brumas, ya que no me voy a referir a los diplomáticos vascos de la historia como Idiáquez, Otalora, Yarza, Mariano José de Urquijo, ni a los grandes marinos vascos, todos ellos en la Armada Española: Oquendo, Urdaneta, Legazpi, Blas de Lezo, Juan Sebastián Elcano, Bertendona, Cosme Damián de Churruca, Ignacio Álava, Almirante Mazarredo y otros muy tratados y estudiados, sino que voy a fijarme en otros menos conocidos que, aun siendo importantes, se nos presentan como entre brumas. Para seguir un orden en la exposición, he pensado que lo mejor es que me vaya apoyando en algunos puntos concretos de la costa del mar Cantábrico, siguiendo la línea ascendente de los grados del meridiano, es decir, de este a oeste. Y así empezamos en Fuenterrabía. Ahora que tanto se habla del concierto económico catalán, yo veo con asombro que el gobierno lo ha negociado en 2 o 3 días con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues bien, en contraste, voy a destacar los casi 40 años que duró la negociación del concierto vasco. En general, los grandes estudiosos de esta materia como Federico Zavala o el propio padre del actual concierto, Pedro Luis Uriarte, en su libro sobre el concierto de 1981, suelen fijar el proyecto del primer concierto económico que entró a regir en 1878 en la ley de 21 de julio del 76. Es decir, que ellos dan como fecha para la redacción del primer concierto económico vasco esta de 1876. Pues no. Yo os diré que en realidad he descubierto, y os doy una primicia que nunca lo he expuesto, de que el primer proyecto y el primer texto del concierto estuvo ya redactado para 1853 y lo encontré precisamente en Fuenterrabía. En esta localidad había una importante casa en la que veraneaba la familia del general Leopoldo O'Donnell. Cuando la vendieron, entre los documentos históricos transmitidos se hallaba un legajo de documentos que adquirí y que constituye lo que denominamos Archivo O'Donnell. En él encontré totalmente redactado por la Diputación de Guipúzcoa un proyecto de concierto económico con un texto completo y extenso, que por lo tanto estaba ya redactado para ese año de 1853. Cuando O'Donnell, con la Unión Liberal en 1854, es nombrado presidente del gobierno, se da cuenta de que se da cuenta, como digo, que pese a las proclamas del abrazo de Vergara, el general Espartero no había hecho nada para resolver el problema vasco. O'Donnell, que se llevaba muy mal con Espartero, totalmente encontrado con la desidia característica de Espartero, quería poner en evidencia la poca actividad, la vagancia de este y su despego de los problemas nacionales. No podía soportar que Espartero, desde 1854, en que se apartó de la política, hasta 1879, en que murió, se dedicó durante 15 años con su gran amigo el santurzano Cristóbal Murrieta a fundar y a producir grandes vinos, y así creó la bodega Marqués de Murrieta, que todavía hoy en día existe. Por ello, O'Donnell pidió que se le entregara el dossier con todos los negociados hasta entonces por las diputaciones forales
y así le entregaron un gran conjunto de documentos con los que formó ese archivo en el que, repito, se incluye el primer proyecto total de concierto económico ya para 1853. Pese a su buena voluntad, cayó el gobierno O'Donnell. Este conservó en su biblioteca este archivo de documentos que tuve la suerte de adquirir y que hay posesivo. Y así, de Fuenterrabía pasamos a Hernani. Aquí, en este lugar y en su entorno, se desarrollaron unas ferrerías que realizaron la mayor fabricación de anclas de España. Como sabemos todos los navegantes de este club, el ancla es un elemento esencial en la salvaguardia de una embarcación, mucho más en los tiempos de la navegación a vela. Pues bien, el gran director y factor de esta fabricación de anclas fue José Fermín de Guilisasti. Es una persona que puede aparecer entre brumas, pero tiene su importancia. Era un personaje realmente avispado. Por matrimonio con María Magdalena de Echave, el segundo de ella, se hace con la ferrería de Arizuría, que por cierto era propiedad del conde de Peñaflorida, fundador de la Real Sociedad Vascongada. Luego, Guilisasti actuó como secreto espía cuando la Compañía Guipuzcoana de Caracas le envía a Holanda en 1730 para copiar el modo holandés de fabricación de grandes anclas. De aquí trae grandes conocimientos en orden a su construcción, sobre todo la forma de fundir la caña de las anclas, pero especialmente las grandes ventajas que representa usar carbón de piedra en lugar de carbón vegetal en las ferrerías, con lo que Guilisasti mejoró incluso los métodos de los holandeses. Pero si es tan importante esta figura de Guilisasti, es porque este señor recogió en un magnífico manuscrito todos sus conocimientos y cálculos para la construcción de anclas, según sus dimensiones. Pero además, en ese manuscrito, en una segunda parte, recogió todos los cálculos sobre lo que se llama el coderamen, es decir, sobre el cálculo de la madera precisa para construir un barco según su tonelaje. Guilisasti fabricó miles de anclas para la Armada Española, siempre en negociaciones que mantuvo con el marqués de la Ensenada. Se comenta que el ancla más grande que fundió fue de 72 quintales, el año 1739. Haceros idea que es un peso de unas 4 toneladas y media, por lo que para esas fechas ya estaba redactado este manuscrito que ahí les presento. El manuscrito, sumamente curioso, hoy está en nuestra biblioteca. Fue muy alabado y estudiado por historiadores como don Julio Cano Baroja y sobre todo Ignacio Tellechea. Este incluso llegó a escribir un profundo estudio titulado Anclas de Hernani en 1977. Solo terminaré diciendo que hay más de 30 artículos de revista y libros editados en Guipúzcoa sobre esta figura de José Fermín de Guilisasti, a mi juicio poco conocida para su importancia y, como os digo, la figura más importante en la construcción de anclas. Y así llegamos a San Sebastián, donde entre brumas, no muy conocido, se nos presenta la figura de Ricardo Birmingham. No es tan desconocido, pues tiene una importante calle dedicada en la parte vieja de San Sebastián, próxima al Museo de San Telmo y al Mercado de la Brecha. Birmingham estuvo muy vinculado a la familia Brunet, con la que participó o administró sus negocios y con la que incluso llegó a emparentar con personajes como Tomás Birmingham Brunet. Los Brunet fueron los iniciadores en Guipúzcoa de dos de las industrias más importantes de la provincia, la industria textil y la industria papelera. Los Brunet eran catalanes, tenían su origen en Ribas de Freser, localidad del norte de la provincia de Gerona, que pienso que muchos de vosotros conoceréis, ya que en ella arranca el precioso tren de cremallera que asciende hasta el monasterio de Nuria. Haciendo un paréntesis, os diré que lo he subido en muchas ocasiones, pero siempre recuerdo que la primera vez que lo hice, en otoño de 1968, en compañía de mi gran amigo, el juez de Olot,
y luego gran magistrado del Tribunal Supremo, Víctor Fuentes, al llegar a la estación de Nuria comprobamos con horror que los bomberos estaban apagando el incendio, pues aquella noche ETA dio fuego y destruyó el gran pabellón que el ejército tenía en aquel lugar para el entrenamiento en invierno de los cuerpos de esquiadores. Birmingham, que se ve que era un hombre muy meticuloso, formó un formidable archivo de más de 1800 documentos, que se guarda en 23 cajas archivadoras que en realidad se integran por los archivos de Brunet, Birmingham y Sagasti, y que constituyen, en opinión de Adrián de Loyarte, durante muchos años cronista oficial de San Sebastián, el archivo documental más importante para la historia de San Sebastián en los siglos XVIII y XIX. Solo en cuanto a un extremo os diré que son más de 20 los documentos originales dedicados a la reconstrucción de San Sebastián después de que fuera destruida e incendiada por las tropas anglo-portuguesas del duque de Wellington el 31 de agosto de 1813, motivo por el que, como sabéis, hay una importante calle en la parte vieja de San Sebastián que precisamente se denomina así. También están documentados otros innumerables hechos de la historia de esta ciudad. Posteriormente, y por pura casualidad, encontré y adquirí el manuscrito copiador de cartas de la Casa Birmingham, que puede servir de base para el estudio de la actividad económica de Guipúzcoa en todos esos años y en especial todo el comercio de importación y exportación que allí se originaba. Para terminar, solo diré este apartado, solo diré que la familia Brunet pasó la guerra de la independencia huyendo de la invasión francesa, es decir, 1808 a 1814, en Lequeitio, en donde nacieron varios de sus hijos y sobre todo allí nació Carmen Brunet, la madre de Evaristo Churruca Brunet, que fue el gran creador de este puerto que desde este club podemos contemplar. Y así pasamos a Zaragoza. Aquí nos detenemos en el Palacio de Narros, en el que, en el lado más occidental de la bahía y playa, que todo él se nos presenta entre brumas de amaneceres cargados de historia. Son innumerables las personalidades del mundo de la nobleza, la diplomacia e incluso la realeza que por él han pasado, pero limitándome, como es el texto de mi conferencia, a diplomáticos y marinos, diré que entre los primeros una de las figuras más destacadas fue el jefe de la diplomacia italiana, ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini, el conde Ciano, que en 1937, en plena guerra civil, vino a San Sebastián. José María de Huarte organizó en su honor un banquete que se celebró en este Palacio de Narros, conforme a un espléndido menú que ahí les presento. Es extraordinario y hace realidad la frase que a mí me gusta repetir: las guerras son mucho menos duras para algunos. Pero sobre todo, en este Palacio de Narros, como cosa curiosa y con vinculación náutica, me voy a referir al padre Coloma, jesuita y gran novelista, de cuyas obras algunas han sido llevadas al cine, como Jerónimo y sobre todo Pequeñeces. Pues bien, habitando en él, el padre Coloma sitúa en este Palacio de Narros su relato El Salón Azul, desentrañando las leyendas de fantasmas y apariciones que en el Salón Azul, que todavía hoy existe, se producían. Como tenía una gran amistad con los dueños, se alojó en Narros y pidió dormir en una habitación contigua al mismo salón. La primera noche fuera por la novedad, la sugestión o el cansancio, padeció entre sueños y temores de miedos, visiones y apariciones que le dejaron extenuado y sudoroso, por lo que el padre Coloma, intrigado, pensó que tenía que volver a investigar los hechos históricos y así desentrañar las leyendas que la gente sencilla construía sobre la base de historias fantásticas. El siguiente verano volvió al Salón Azul y, examinando toda la documentación histórica, comprobó que el origen de las leyendas populares sobre el Salón Azul y que circulaban radicaba en dos personajes
que entre brumas vinieron precisamente de la playa y el mar. Un genovés, Bartolomé Casano, que se presentó como peregrino venido desde Tierra Santa. Y por las historias fantásticas que contaba, le alojaron en una de las habitaciones del palacio entre la servidumbre del mismo. Pero una noche aprovechó su estancia para robar las joyas de la iglesia próxima, robo sacrílego, y que escondió en un pasadizo del palacio que hoy todavía existe y en donde fueron halladas. Se le abrió proceso, fue condenado a muerte y ejecutado en la misma localidad de Zarauz. El otro personaje, de nombre desconocido, lo único que sabe es que era amigo del embajador inglés en París, un conocido puritano, Sir Amyas Paulet. Este personaje, que subió desde la playa, se presentó a los propietarios del palacio como aristócrata inglés y católico, motivo por el que le dieron un alojamiento preferente en él. Se sabía que procedía de un naufragio y como tal había llegado herido a la playa, y desde allí se trasladó al palacio, en donde, a pesar de los cuidados que recibió, se agravó su estado. Su muerte era inevitable, por lo que se trató de que viniera un confesor católico. En aquel momento, él reaccionó de una forma totalmente violenta y confesó ser hugonote y formar parte de un grupo de hugonotes que, huyendo de las matanzas que tuvieron lugar en Francia la famosa noche de San Bartolomé, se embarcaron y huyeron. Naufragaron en las proximidades de la playa de Zarauz, a la que él llegó herido. Pues bien, en estos dos personajes históricos encontró el padre Coloma el origen de la leyenda popular sobre fantasmas y apariciones del Salón Azul, y así escribió ese precioso relato. Y siguiendo el mismo recorrido que el padre Coloma retrata con horror al ir en una diligencia tirada por 4 caballos por un camino estrecho labrado en el monte y que directamente por un precipicio caía al mar, pero como él, sin ninguna novedad, llegamos a Deva. Y en este lugar se nos presenta la familia de los Arriola de Urazandi. Era esta una gran casa en la recta que, una vez atravesado el antiguo puente sobre el río, conduce a Motrico. No tengo ninguna idea si me une con ellos algún parentesco. Pienso que no, ya que en ese triángulo de Eva, Elgoibar, Ondarroa existen 3 o 4 casas o caseríos con el nombre de Arriola, en donde se originan diversas ramas de descendientes. Lo que sé es que en la década de los 80 del siglo pasado se presentó en Bilbao una ilustre historiadora e investigadora inglesa, Selma Huxley, la cual fue recibida con toda clase de atenciones y honores, cosa merecida, ya que había hecho unos importantes estudios en Canadá sobre los asentamientos vascos en Terra Nova, especialmente los dedicados a la pesca de la ballena y el bacalao. Esta Selma Huxley, a la que yo entonces no conocía, me envió copia de un largo artículo que había investigado y publicado sobre esta familia de los Arriola de Urazandi. Eran unos importantes mercaderes que sufrieron graves quebrantos económicos al tener que poner sus naos al servicio de la corona. Esta confiscación y grave retraso en los pagos por los reyes fue lo habitual. Muchos de los presentes seguro que recordarán la frase con la que los plencianos siempre humillaban a los bilbaínos. Plencia la Gallarda dio 10 barcos a la armada. Bilbao Cortés solo dio 3. Pues bien, la Armada Invencible, al partir de Lisboa, se componía de barcos de la Armada que iban en cabeza, pero eran mucho más numerosos los barcos mercantes confiscados que la acompañaban. Seguro que alguno de ellos de estos Arriola de Urazandi. Iban estos vacíos, ya que su misión era embarcar a los tercios imprescindibles para consumar la ocupación de Inglaterra y que esperaban en Flandes a las órdenes del sobrino de Felipe II, Alejandro Farnesio, que por cierto era totalmente contrario a esta aventura inglesa. Los tercios no llegaron a embarcar,
por lo que las pérdidas humanas de la Armada Invencible fueron mucho menores de lo que podía esperarse. Pero de estos Arriola de Urazandi, lo que ahora nos interesa es que fueron los socios en la construcción de barcos en los astilleros de Motrico de la familia Gaztañeta. Y así pasamos a Motrico. En los astilleros de esta localidad que dirigía su abuelo, se inicia desde niño la afición a la construcción naval de Antonio de Gaztañeta e Iturribálzaga. Alcanzó el grado de almirante y fue piloto mayor de la Armada y autor de un importante libro de navegación, El norte de navegación por el cuadrante de reducción, que es de 1699 y que ahí les presento en 2 ejemplares. Pero su trabajo más destacado es el que se relaciona con la construcción naval que, como he dicho, desde niño había conocido en los astilleros de su abuelo. Felipe V, como buen príncipe francés, conocía las apetencias de los reyes de Francia sobre la provincia de Guipúzcoa, de la que en varias ocasiones habían tratado de apoderarse. Por tal motivo, ante el temor de su ocupación por Francia, ordenó el traslado de los astilleros de la Armada que estaban en los alrededores de Pasajes a Cantabria, y para esa tarea nadie mejor que Gaztañeta. Antonio de Gaztañeta, por sus grandes conocimientos, escribió un manuscrito, El arte de hacer reales, del que os presento un facsímil, ya que el original de este manuscrito único estaba en la casa Palacio Arrietara de Motrico. Esta casa era propiedad de los Gaztañeta, pero al no tener estos descendientes fue adquirida por sus parientes, la familia Churruca, y así durante varias generaciones ha sido residencia de verano de los condes de Motrico. Yo no había visto este manuscrito físicamente, pero en la década de 1970, Julio Caro Baroja, bajo la dirección de su hermano Pío, realizó 2 películas de tipo histórico y etnográfico, recogiendo costumbres y tradiciones, una de Navarra muy buena y otra de Guipúzcoa, a mi juicio, de menor calidad. Pues bien, en esta última se detenía la película en el interior de Arrietara, reflejando todos los magníficos manuscritos que en su biblioteca existían, con especial hincapié en el arte de hacer reales, motivo por el que en una conferencia o artículo yo manifesté que tal manuscrito se encontraba en la Casa Palacio de Arrietara. Sin embargo, un hecho casual me hizo caer en cuenta de que estaba equivocado. En noviembre del año 1999 volvíamos de Nueva York, en donde habíamos estado visitando la conocida librería Kraus, sin duda la mejor del mundo o una de las mejores librerías para bibliófilos. Y al llegar a Madrid aquella mañana fuimos a visitar, teníamos tiempo, el magnífico Museo Naval de la Avenida del Prado. Solo subir la escalera, mi sorpresa fue mayúscula. En una preciosa vitrina se exponía el manuscrito del arte de hacer reales de Gaztañeta, y en una pequeña placa al lado decía que había sido aportado, no sé si en propiedad o en depósito, por Enrique de Arilza y Churruca, quinto conde de Motrico, propietario de esa casa Palacio de Arrietara. Yo estaba, por tanto, equivocado. Cuando terminamos la visita, pudimos ver que estaban acabando de montar la soberbia exposición de libros históricos de navegación propiedad de la Armada Española, con motivo de algún aniversario, exposición que al día siguiente iba a inaugurar los Reyes. Era una muestra magnífica, como no puede ser de otra manera, ya que, como se documenta en el libro de Julio Guillén, Europa aprendió a navegar en libros españoles. Con orgullo y satisfacción comprobamos que teníamos casi todos los que se iban a exponer, ya que es esta una sección muy cuidada de nuestra biblioteca. Pero claro, nos faltaba el mejor, la joya de la corona, la primera edición de Revolutionibus de Nicolás Copérnico. Para que os hagáis una idea de la rareza de este libro, pensad que solo están catalogados 7 u 8 ejemplares en todo el mundo, todos en poder de instituciones y, por supuesto, uno de ellos
es de nuestra Armada. Como era día de sorpresas y estas no habían terminado, esa tarde era el motivo de nuestra permanencia en Madrid. Se inauguraba la Feria Anual del Libro Antiguo, a la que fui en compañía de Luis Bardón, el primer librero para bibliófilos de España y entonces presidente del gremio de libreros de libros antiguos, que en cuanto entramos me presentó a dos personas. Una era el subsecretario del Ministerio de Cultura en uno de los gobiernos de Felipe González, al que hice saber que en nuestra visita a la librería Kraus de Nueva York nos habíamos enterado que tenían en venta el manuscrito original del Regimiento de Navegación, el gran libro de Pedro Medina, una de las cumbres de nuestra literatura náutica. El precio, exactamente $100.000, con ser alto no era caro, dado la rareza de este manuscrito. Aparentando todo interés, sacó una agenda, tomó enseguida unas notas en la agenda. Yo pensé que lo iban a adquirir, pero en fin, hasta hoy. La otra persona que me presentó fue el conocido novelista Arturo Pérez Reverte, que poco antes había publicado su primera novela de la serie El Capitán a la Triste, en la que relata, como sabéis, el viaje que de incógnito hizo el príncipe de Gales, luego Carlos I de Inglaterra, en compañía del duque de Buckingham a Madrid, para conquistar y casarse con la infanta María, hermana de Felipe IV, boda que mucho interesaba a los ingleses. Le comenté a Pérez Reverte que en mi visita a Kraus había adquirido el manuscrito original del dictamen emitido por el Consejo de Castilla oponiéndose a esta boda. En realidad, este dictamen estaba en contradicción con el final de su novela, que basa la negativa de la infanta en razones políticas, ya que según el conde duque de Olivares no era beneficiosa esta boda para España. Interesaba mucho más la unión con Francia, y de ahí vino la firma del Tratado de los Pirineos en la isla de los Faisanes y la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia. Sin embargo, mi dictamen ponía de manifiesto que la boda no podía celebrarse no por razones políticas, sino por razones religiosas, ya que ella suponía que la infanta tenía que convertirse al protestantismo, con lo que se veía abocada a su condenación eterna y que a ella le horrorizaba. Le indiqué que tenía a su disposición este dictamen por si quería hacer alguna referencia o rectificación en las futuras ediciones de su novela. Pero en fin, hasta ahora. Volviendo a Castañeta, os diré que realizó un trabajo extraordinario. Trasladó los astilleros reales de Guipúzcoa a Guarnizo, y así, a la entrada de Santander, se creó un nuevo pueblo, Astillero, en donde trasladó nada menos que a 400 carpinteros de Ribera desde Guipúzcoa. Por ello, no es raro que en ese entorno de Astillero abunden los apellidos vascos. Puso incluso en marcha todas las instalaciones y en ellas se desarrolló una enorme actividad de construcción de barcos de guerra, como fueron el San Juan de Nepomuceno de Churruca y otros muchos, por desgracia, la mayoría de ellos destrozados en Trafalgar. En estas construcciones ya no se seguían las pautas del arte de hacer reales, pues para cuando se ponen en marcha los astilleros de Guarnizo se aplican ya los conocimientos que Jorge Juan había traído de Inglaterra y que éste reflejó en un maravilloso libro, Examen Marítimo Teórico Práctico, que ahí les presento. Estos astilleros de Guarnizo, que tanto trabajo le ocasionaron a Castañeta, tuvieron una vida muy corta como arsenal de la Real Armada, pues en el momento en que la reina Bárbara de Braganza retiró su sonrisa al marqués de la Ensenada, 1754, tenían los días contados, pues las autoridades militares de Marina se habían inclinado decididamente por el Ferrol como arsenal para la construcción de buques de guerra. A todo ello se unía la nueva política de los reyes Fernando VI y Carlos III, que apostaron decididamente por los contratistas o asentistas en la administración de las grandes fábricas reales, como fue el de la Real Fábrica de Tapices
o la de Cristales de la Granja, y también esta de los astilleros de Guarnizo, cuya dirección y administración pasa a manos privadas. Un nuevo contratista o asentista llega a Guarnizo en 1763, Manuel de Zubiría, constructor de barcos en la ría de Bilbao y cuya familia se halla tan vinculada a este club y que contrató ese año la construcción de los últimos barcos de la Armada, votando 6 de ellos, los últimos, en 1769. A partir de ahí, la actividad de nuestro tiempo brioso Real Astillero de Guarnizo será absolutamente ajena a las demandas de la Armada Real, dedicándose solo hasta nuestros días a atender a encargos de particulares. Las necesidades de la Armada Española fueron cubiertas por Guarnizo, serán en el futuro asunto del arsenal de El Cerro. Pero antes de abandonar definitivamente Motrico, tenemos que referirnos a otro personaje de familia de marinos. Era hermano de Cosme Damián y fue Julián Churruca Elorza, alcalde de Motrico durante muchísimos años, pero que ha pasado a la historia por sus escritos sobre el euskera. A muchos habitantes actuales del País Vasco les resulta difícil reconocer un hecho indiscutible, como es que el euskera, en su vertiente culta y escrita, se mantuvo durante siglos gracias a la dedicación de la Iglesia Católica, con sacerdotes como Axunar, Moguel, Larramendi, Mendiburu y otros. Prácticamente el 99,9% de los libros editados en euskera antes del siglo XX son de carácter religioso, siendo de constatar que a partir del siglo XVIII toman gran participación e interés en su defensa personajes de la aristocracia, la mayoría de ellos vinculados a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Pues bien, entre estos personajes destaca en Motrico precisamente Julián Churruca Elorza, el cual escribió un prodigioso manuscrito sobre el euskera que conservo y hoy les muestro como una auténtica joya en este idioma. Y de Motrico, rumbo al oeste, nos trasladamos a Lequeitio, donde, conforme a lo prometido, no les voy a hablar de los grandes marinos de la historia, como el almirante de los Reyes Católicos Íñigo de Artieta, el contramaestre Chacho y Andrés el Tonelero, lequeitianos que acompañaron a Cristóbal Colón en la Santa María en su descubrimiento de América, y a los lequeitianos que acompañaron a Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla, participando directamente en la ruptura del puente de cadenas que unía el centro de Sevilla con Triana, hecho que fue fundamental para la toma de la ciudad. En esta villa se nos presenta más entre brumas un ilustre marino, José Vicente Ibáñez de la Rentería Basterrechea, nacido en 1699. Era casi desconocido entre brumas hasta que Celina Ribeccini publicó su tesis doctoral, La Ilustración en Vizcaya, el lequeitiano Ibáñez de la Rentería. Los Ibáñez de la Rentería eran una familia muy modesta, analfabetos, pero en 3 generaciones, entre matrimonios y actividades mercantiles, ascendieron prodigiosamente de estatus social hasta habitar la magnífica casa-palacio que ahí les presento. A nuestros efectos, por su condición de marino, su miembro más destacado fue José Vicente Ibáñez de la Rentería. Empezó destacando en la enseñanza de náutica, por lo que el consulado de Bilbao le encomendó que diera clases en la Escuela de Náutica, publicando un importante libro, Explicación Astronómica Universal, que se editó en Bayona en 1738. Es un libro rarísimo. Yo nunca lo he visto, pese a que lo he perseguido, pero nunca lo he encontrado. De ese trabajo, por sus grandes conocimientos, en el siglo XVIII se le dio el mando de varios buques de guerra, como las fragatas Retiro y Halcón, participando en varios combates navales, siempre aliado de Francia contra la escuadra inglesa, resultando gravemente herido en combate
por lo que con el grado de capitán de navío tuvo que retirarse del servicio activo de la Armada. Pero para aprovechar sus conocimientos de náutica, fue designado piloto mayor de la Armada. Como he dicho antes, ya lo había sido Castañeta, pero cargo del que no toma posesión por su estado de salud. Casi retirado, se le quiso encomendar el consulado de Bilbao la dirección de la nueva Escuela de Náutica de Bilbao, pero tampoco tomó posesión, por lo que el consulado nombró para este cargo al gran marino que todos vosotros habéis oído nombrar, Miguel Archer, que tiene dedicada una importante calle en Deusto y autor de un importante libro sobre lecciones náuticas. Solo diré dos palabras sobre otro marino de Lekeitio todavía menos conocido, Manuel Echevelar, autor de un libro Instrucción muy exacta y útil de las derrotas y navegaciones. Se ha dudado si este Echevelar era de Lekeitio, pero no hay para mí ni duda, ya que en la misma portada de su libro dice que era natural de Lekeitio y además añade ayudante del piloto naval de la Armada. Por lo tanto, yo creo que Echevelar estuvo muy vinculado al personaje del que antes he hablado, es decir, a Ibáñez de la Rentería, que fue nombrado por lo menos piloto mayor de la Armada. Pero Lekeitio, ya en el siglo XIX, entre brumas se nos presenta la figura de Mariano Roca de Togores, gran ministro de Marina en numerosos gobiernos en el reinado de Isabel II. Mandó una armada para ayudar al Papa en 1848 y defenderle en sus disputas con Garibaldi y la Casa de Saboya, motivo por el que la reina Isabel II le concedió el título de Marqués de Molins. Además de gran ministro de Marina, fue hombre de gran cultura, miembro y director de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de la Real Academia de la Historia, de la de Medicina, nada menos que fundador de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, alcalde de Madrid, y en el ámbito naval fue el fundador de la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz. Como nos pasa a casi todos, que salimos de lo que sabemos para meternos en lo que no dominamos, a este Marqués de Molins le dio por escribir y publicar libros, de los que os presento algunos en primera edición, como El romancero de la guerra de África, La sepultura de Miguel de Cervantes y otros. No he leído ninguno, pero por copia de una carta que tengo de uno de sus bisnietos, este le comenta a un amigo: te digo que sus obras son inaguantables. Créeme, juicio que me parece excesivo, pues yo creo que el Marqués de Molins era un buen literato y era íntimo amigo de Mariano José de Larra. El Marqués de Molins pasaba todos los veranos en Lekeitio, en la casa palaciega del Muelle, que todavía hoy todos conocen como Casa de Molins, ya que estaba casado con Carmen, una de las dos hijas de Javier Aguirre Solarte, que fue el que construyó esta casa. Por lo tanto, Aguirre Solarte fue suegro del Marqués de Molins y este, a su vez, suegro del economista más importante de España en la raya de los siglos XIX y XX, Raimundo Fernández de Villaverde, el de la importante calle en Madrid, que realizó toda la reforma del sistema fiscal español, cuyas bases son las actualmente vigentes, y sobre todo, con medidas muy duras, saneó la hacienda que estaba totalmente en ruina tras los desastres de la guerra con Estados Unidos en 1898 y la independencia de Cuba y Filipinas. Raimundo Fernández de Villaverde pasó algún verano en Lekeitio, pero cuando fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno, decidió veranear en Vitoria para estar unido por ferrocarril con Madrid. Para que se comprenda la importancia de este personaje, ahí os presento un ejemplar de un periódico dando noticia de su muerte. Yo creo que no he visto nunca tipos tan grandes para dar publicación a una noticia. Por su parte, el Marqués de Molins murió veraneando en Lekeitio y está enterrado en su cementerio, precisamente en el panteón de la familia Aguirre Solarte. Y así
Navegando hacia el oeste podríamos hablar de otros marinos vascos entre brumas, como el almirante Venancio Nardiz y Alegría, bermeano que tiene dedicada una importante calle en esta villa. Fue diputado en el Congreso por el Partido Judicial de Guernica en la Liga Monárquica. No os lo iba a contar, pero sí os voy a relatar un hecho curioso en relación con este almirante Venancio Nardiz. Fue ayudante militar del rey Alfonso XIII y en sus funciones de ayuda de cámara se vio precisado a encontrar una persona que le sudara los zapatos al rey. Los zapatos de artesanía hechos a mano eran muy duros y poco flexibles, por lo que provocaban rozaduras al estrenarlos. Por tal motivo, todos los grandes personajes tenían a alguien que usara sus zapatos durante 10 o 15 días con el fin de ablandarlos y hacerlos más flexibles. Pues bien, el almirante Nardiz encontró a un estudiante de farmacia que era de Mundaca, al que conocía mucho y le calzaba el mismo número de zapato que el rey, por lo que le encomendó esta función, como digo, de sudarle los zapatos al rey, por lo que este estudiante era sin duda el que mejor calzaba en toda la Universidad de Madrid. Luego fue un famoso farmacéutico, Norberto Mendazona, de Mundaca, que fue el que me contó esta historia que os he relatado. Un poco más adelante, doblando el cabo de Machichaco, llegamos a Prencia y aparece la figura de Ángel Mandaluriz Uriarte, marino mercante que enroló en 1936 en la Armada Nacional, llegando a alcanzar una alta graduación militar, y que tomó parte en importantes actos como el planeamiento del desembarco en Sidi Ifni en la pequeña guerra que allí se originó en 1957. Era un ilustre marino y también gran empresario, sobre todo en las empresas importantísimas que tenía su esposa. Fue ennoblecido con el título Marqués de Tavisano, expediente que a mí me sirvió en mi profesión y con el que aprendí toda la legislación, trámites y documentos que se precisan para la rehabilitación de un título nobiliario. Tuvo una sola hija, Isabel Elena de Mandaluriz y Castelo de Ortega, que se casó con el marino de la Armada más notorio, Cristóbal Colón de Carvajal y Rosabel, duque de Veragua, descendiente del descubridor y a su vez hijo del vicealmirante del mismo nombre asesinado por ETA en 1986. Era tan destacada esta hija en los tiempos en que yo preparaba oposiciones en Madrid que para su puesta de largo, como atracción de la cena y el baile que celebraron en su casa sus padres, los marqueses de Tavisano, trajeron nada menos que como atracción a la soprano María Calas, que interpretó diversas arias de ópera para los invitados. Fue un auténtico bombazo en la prensa y alta sociedad de Madrid. Podría contar más cosas de este gran marino Mandaluriz, pero no tenemos tiempo y así, en Plencia, solo me voy a detener en una persona que se nos presenta en grandes brumas, ya que solo conocía al principio sus iniciales, MDL. En un librero de Bilbao adquirí un maravilloso manuscrito de astronomía naval, el mejor que he visto en toda mi vida. En su portada solo decía Lecciones náuticas en la Escuela de Lequeitio por MDL. Estaba completamente intrigado de quién podía ser este profesor tan ilustre capaz de escribir y dibujar este magnífico manuscrito. Hice algunas indagaciones incluso a las escuelas de náutica de Cádiz y La Coruña, a donde se habían trasladado varios profesores desde Lequeitio sin resultado alguno. Pero lo que son las casualidades. Un gran plenciano, gran amigo ya fallecido, José María Ortúzar, me regaló unos papeles que él había encontrado en algún camarote o habitación de Plencia, y entre ellos estaba un documento que era el contrato suscrito entre el plenciano Martín del Artitegui y el Ayuntamiento de Lequeitio para que se ocupara
de la asignatura de astronomía en la Escuela de Náutica que habían fundado Uribarren y Avaroa. Y así se descubrió para mí el misterio. El autor de este soberbio manuscrito fue el plenciano Martín de la Artitegui. Y así, de Plencia, llegamos a este club. En los salones de este club siempre han sido frecuentados por grandes figuras de la Marina y de nuestra diplomacia. Su enumeración sería interminable, pero conforme al título ya que me he escorado por los marinos, ahora me voy a centrar más en los diplomáticos, porque quiero destacar de memoria, seguro que me dejo a muchos, el gran número de embajadores o diplomáticos vascos que han frecuentado sus salones, como fueron José Félix de Lequerica, embajador en Vichy, Washington, en la ONU; José María de Arizza, Buenos Aires, París, Washington; José María de Usinague, embajador ante el Quirinal; Sangroniz en Venezuela; Juan Pablo Logendio en Cuba; Alfaro en Buenos Aires; Ranero en Grecia; Larracochea en el Japón; Conde de Urquijo en el Ecuador; Valdés Larrañaga en el Líbano, Jordania y el Cairo; José Manuel Allende Salazar, cónsul general en Nueva York y embajador en Suecia; José Luis Crespo de Vega, embajador en Nicaragua, Brasil y en Rusia; Carlos Gómez Mujica en Colombia y en Bélgica, y otros. Incluso el bilbaíno Fernando María Castilla, ministro de Asuntos Exteriores, trató por todos los medios, como nos ha expuesto Enrique Gaitán de Ayala en su reciente libro sobre el Palacio de Munive, de nombrar al conde de Cadagua, que era hijo de diplomático y que hablaba perfectamente alemán, embajador en la República Federal de Alemania, que entonces gobernaba el canciller Adenauer. Pero el conde de Cadagua, a mi juicio con todo acierto, no aceptó este cargo. Por supuesto que no fue solo resultado de la gestión de estas personas, pero no puedo menos que decir, y no puede dudarse, que esta eclosión de diplomáticos vascos alguna relación tuvo que tener con el hecho de que en esa época Vizcaya fuera, en proporción a su dimensión, el territorio del mundo con mayor inversión extranjera, con empresas como General Eléctrica Española, Westinghouse, Banco Vico, la petrolera Shell, Negro de Humo, Dow Chemical, Sengodem, Pilkington Interglass, Eduardo K.L.Arle, Noruega Coca-Cola, Crown, Firestone y otros, como la millonaria inversión que hizo la US Steel en Altos Hornos de Vizcaya, y que tengo que decir que negoció y firmó un gran socio de este club, Ignacio Muguruza. Hoy, todas estas empresas prácticamente desaparecidas. Pero como me he propuesto indagar entre brumas, no me voy a referir a los diplomáticos citados, sino a uno de menor rango, pero importante, que mucho frecuentó estos salones. Me refiero a Guillermo Baconi, cónsul de Austria-Hungría en Bilbao hasta 1918, pero que, simulando una apariencia de autoridad diplomática y con un simple placer que le dio la República de Austria, fue protagonista de gran ayuda a muchas personas en los inicios de la Guerra Civil de 1936, de los que os relato un hecho que precisamente ocurrió en este club. A partir del 18 de julio de 1936, Guecho fue declarada zona internacional neutral para el refugio de las personas extranjeras que deseaban ser evacuadas. Así, aquí se movía Baconi con gran soltura y ayudó a mucha gente. El gran marino y naviero José Luis Aznar Zavala, viendo las detenciones que se iban produciendo de muchos de sus familiares y personalidades de Neguri, se escondió en el sótano de un chalet propiedad de la familia, y allí permanecía oculto sin que viera la posibilidad de huir. Acudió a Baconi y este planteó una estrategia realmente arriesgada. Como sabéis, en esas fechas venían a Bilbao numerosos buques de guerra extranjeros para evacuar a sus nacionales. Así vinieron barcos norteamericanos, ingleses, franceses, pero sobre todo de Alemania, que envió aquí en una ocasión a su acorazado de bolsillo,
almirante Graf Spee, que luego fue protagonista de esa película que seguro hemos visto muchos de los presentes, La batalla del Río de la Plata. Además, en varias ocasiones vino el crucero acorazado de Uslar. Pues bien, a Baconi se le ocurrió la estrategia de que, aprovechando que daban un almuerzo a todos los oficiales del crucero en este club, les pidió que trajeran un uniforme corpulento, pues José Luis Aznar lo era, con el que éste se vistió en uno de los baños o servicios de nuestro antiguo y querido club. Y así se trasladó al buque. Cuando estaba en el embarcadero, apareció la Archaña. Parece ser que en función de protegerles. Y lo cierto es que no reconocieron a Aznar, o hicieron como que no le veían, ya que Ortúzar, el jefe superior de la Archaña, era yerno de Baconi. De este modo, se salvó José Luis Aznar de una muerte casi segura, ya que varios cientos de familiares o amigos del mismo fueron asesinados en los buques prisión, en la cárcel de la Rínaga, Casa Galera, Ángeles Custodios y Carmelo de Begoña. Hasta el propio Baconi murió fusilado, pero esta es otra historia. Como es predictivo citar la fuente, os digo que ese hecho que os he relatado de la huida de José Luis Aznar lo relata Ingo Niebel en su libro de investigación histórica Al infierno o la gloria. Repito que como he hablado más de marinos que de diplomáticos, en este último apartado me voy a centrar sobre todo en un tiempo muy concreto, que es el que marca la raya entre los siglos XVIII y XIX y se refiere a las relaciones con los Estados Unidos. Para mí, igual estoy equivocado, el gran inspirador de esta política fue el conde de Aranda, hombre muy inteligente, ministro todopoderoso en el reinado de Carlos III, luego caído en desgracia y enviado de embajador a París. Desde allí, con su perspicacia habitual, redacta un manuscrito secreto que ahí les presento, hoy en nuestra biblioteca. En este manuscrito se dan muy numerosos consejos que deben seguirse en las relaciones con los Estados Unidos, pero solo me voy a referir a dos. El primero, que destaca el conde de Aranda, es la necesidad de apoyar la lucha por la independencia de Inglaterra, con Inglaterra. Pero hay que tener sumo cuidado, defendiendo el conde que la ayuda se preste secretamente como una actividad comercial y de apoyo. Y así empieza toda la gestión de Diego Gardocki, de la que no voy a hablar, pues son muchísimos los libros y artículos dedicados al mismo, entre los que destaco su magnífica biografía por Alfonso Carlos Saiz Valdivieso. Como os he anunciado que me voy a apoyar en mis libros, de la historia de estos años voy a destacar dos. El Quijote de Ibarra, posiblemente la mejor edición de la obra de Cervantes. Gardocki se sabe que regaló un ejemplar a George Washington, que lo tuvo en gran estima. Incluso se dice que lo leyó. Yo la verdad es que no sé cómo pudo hacerlo, supongo que con algún traductor. Es obra en 4 tomos que ahí les presento en una edición de lujo, pues fue la que regaló el rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, a la profesora de sus hijos. El segundo es el libro de John Adams, A Defense of the Constitution. Yo conocía muy bien esta obra, pues nos hablaba mucho de ella el gran catedrático de Historia de las Ideas, don Luis Díez del Corral, discípulo predilecto de Ortega y Gasset en la Universidad de Madrid. John Adams vino a Bilbao de casualidad, pues él en realidad se dirigía a Francia para entrevistarse con Benjamin Franklin, embajador en París, como sabéis también el inventor del pararrayos, ya que tenían que tratar del pago de la enorme deuda que los Estados Unidos habían contraído en Francia por su ayuda en la guerra de la independencia. Pero por un gran temporal en el mar, el barco tuvo que recalar en La Coruña, donde John Adams se encuentra solo entre el cielo y la tierra. No sabe qué hacer, pero rápidamente se acuerda que en Bilbao tiene un gran amigo, Diego Gardocki, y así viene a esta villa acogiéndose a la hospitalidad que éste le prestó, enseñándole todas nuestras instituciones y nuestros fueros.
Cuando adquirí la primera edición de este libro, que es de Filadelfia 1787, yo despachaba 1 o 2 veces por semana con el gran alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, para recogerle la firma en los documentos públicos en que intervenía. En una de estas visitas le indiqué que John Adams, gran constitucionalista, que fue el más importante redactor de la Constitución norteamericana, segundo presidente de los Estados Unidos después de George Washington, y padre del cuarto, hecho que no ha vuelto a repetirse hasta la familia Bush. Era, a mi juicio, Adams, la personalidad histórica posiblemente más importante que había pasado por Bilbao en toda la historia, y que bien se merecía alguna calle u homenaje, sobre todo ahora que iba en aumento el turismo norteamericano. Debí, a Iñaki Azcuna, tomar nota y con mucho interés, y solo puedo decir que al poco tiempo me sorprendió con agrado que se colocase el busto que hoy está en la Gran Vía, contiguo al Palacio de la Diputación. El segundo consejo que daba el conde de Aranda en ese manuscrito era que había que tener mucho cuidado con el efecto contagio que esta independencia de los Estados Unidos podía tener en los virreinatos españoles de Hispanoamérica. Estuvo profético, ya que en muy poco tiempo comenzaron los intentos de anexionarse la Luisiana y la Florida, que al final consiguieron. Hoy veo que se habla mucho de la Luisiana en varios libros, especialmente en la novela de Luz Gabás, Lejos de Luisiana, Premio Planeta de 2022. No está mal. Trata bien hechos históricos como el personaje de O'Reilly, el personaje de Antonio de Ulloa, otros gobernadores españoles de la Luisiana. Se apoya, como todas estas novelistas, en más del 80% en hechos de la pura historia. Pero para mí, sin duda, mucho más exacto y documentado es el estudio que redactó mi gran amigo y de muchos de los presentes, el historiador bilbaíno alavés Alfonso de Otazu Illana, que escribió un gran estudio histórico sobre los avatares, luchas, chanchullos e intereses en esta independencia de Luisiana. Lo incluye en su libro inédito El Conde Fotógrafo, en el que dedica un capítulo muy extenso de 70 o 80 páginas a este tema, al relacionarlo con la figura de Carlos Martínez de Irujo y Tacón, primer marqués de Casairujo, de ascendencia navarra y ascendiente también por línea paterna del actual duque de Alba. Era este Martínez de Irujo gran amigo de Godoy, que en 1795 le nombró ministro plenipotenciario en Estados Unidos, es decir, continuador del trabajo de Gardoqui, pero ya con el título público y oficial de embajador. Solo llegar a Filadelfia se casó con una muy rica norteamericana que le hacía una gran ilusión ser tratada de marquesa, título que utilizaba continuamente, pese a que la Constitución norteamericana prohíbe la utilización pública y oficial de títulos nobiliarios. Este marqués de Casairujo, aunque el gran alavés Valentín de Foronda, que entonces era secretario de la Embajada de España en Estados Unidos, le califica de insolente y desvergonzado, era para mí un hombre culto, pues hablaba varios idiomas y había traducido al castellano la obra de Condorcet sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y es cierto que se esforzó para que se aplicara, pero no sin resultados, el Tratado de Amistad, Límites y Navegación firmado en San Lorenzo del Escorial el 27 de octubre de 1795, que ahí les presento para terminar esta conferencia. Pero en fin, todo ese tema de Luisiana y otros más, si les parece, lo tenemos que dejar para otra conferencia, si es que me invitan. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José María. Yo no sé si
si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo me atrevo a preguntarte para que lo digas brevemente, para no ocupar, ¿cómo han llegado a tus manos esas cartas de Goya con el consistorio bilbaíno sobre un retrato de Goya? Han llegado porque, por unas circunstancias históricas que realmente nos tienen que llenar, posiblemente a todos los presentes, de bastante tristeza. Es decir, en el mundo, básicamente en Europa, se ha dado una terrible decadencia de la aristocracia y la alta burguesía en la segunda mitad del siglo XX, que son mis años históricos. Es decir, que en esos años, no solo en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todas partes han desaparecido grandes casas señoriales. En consecuencia, Enrique, ha habido una oferta impresionante de documentos que hoy ya no existen y están mucho más limitadas. Es decir, que al hecho de esa gran oferta ha habido una gran desidia por muchas autoridades, incluso las nuestras. Otra cosa es que sí ha habido gente, y naturalmente, pese a que me digas las adquisiciones que he realizado, que es verdad, a mí mismo me sorprende que se haya podido adquirir. Hoy es imposible pensar en estas adquisiciones. Os diré que eso ha sido debido a una circunstancia puramente histórica y de desidia, en donde ha sido la oferta que hoy en día existe en libros, en toda esta materia, sobre todo de documentos y manuscritos, no tiene absolutamente ni parecido. Pero no creéis que es solo entre nosotros. Si acudís, por ejemplo, a los catálogos de las grandes empresas de subasta, como Sotheby's y Christie's, y comparáis casualmente con cualquier catálogo de subastas anteriores, os quedaréis absolutamente asombrados. Los catálogos de libreros españoles hoy en día ni se parecen a lo que entonces había. En pocas palabras, Alfonso, y no es estas veces que yo creo que son algunas de ellas auténticas joyas, he tenido la suerte de poderlas adquirir derivadas de esa coincidencia de dos circunstancias: mucha oferta y desidia por parte de las autoridades públicas y culturales. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues muy bien, muchísimas gracias, José Mari. Ha sido una conferencia francamente brillante. Y nada, recordaros a vosotros que estéis atentos a la programación de Navidad que ofrece el club, que es muy amplia. Aparte de una cena de gala y de otras cosas, habrá un concierto de Navidad el domingo 15, que es un concierto de coral de 12 cantantes más. Bien, estaréis atentos. Muchas gracias a todos.